Lo que siguen son los resultados, como dijo Mayra. En particular los dividimos en tres. Análisis de las carencias, ¿sí? De las privaciones por dimensión. Luego lo que hace al indicador de privaciones múltiples que presentó Mayra recién. Lo que son la contribución de las dimensiones, ¿sí? O sea, cómo contribuyen cada una de las dimensiones al indicador global, y incluso con la pobreza monetaria de ese indicador, para terminar con los comentarios finales. El análisis de carencias por dimensión, lo que está mostrando esta primera lámina, ¿sí? Es cómo evolucionan las privaciones, ¿sí? Siempre nos referimos al umbral moderado en estos resultados, de las personas menores de 18 años en el 2006 y 2014. ¿Qué quiere decir eso? Estas barritas nos están mostrando qué porcentaje de los menores de 18 años son privados, ¿sí? En cada una de esas dimensiones. La barra roja es el 2006 y la barra azul es el 2014. Lo que podemos ver es que hay una caída, ¿sí? Sostenida en cada una de las dimensiones, en punta a punta en el periodo. Hay una mayor variación, sobre todo en el indicador de confort, que es en el que el 2006 encabeza las privaciones, ¿sí? O sea, el mayor porcentaje de privaciones en los menores de 18 años en el 2006 era el confort. Luego pasa a ser, en el 2014 eso se revierte y pasa a ser el indicador estructural de vivienda, ¿sí? Lo que vemos es que hay, por el contrario, otras dimensiones, otros indicadores como suministro, origen y saneamiento, quedan en el 2014 con menos del 5% de los menores con esa privación, ¿sí? Es una cifra muy poco significativa en el total. En esta segunda lámina, lo que vemos es la evolución de las privaciones, pero la evolución de las privaciones en cantidad de dimensiones. Entonces el área roja lo que nos muestra es aquel porcentaje de menores que tienen solo una privación. La área verde solo 2, la violeta solo 3 y la celeste solo, o sea, 4 y más, ¿no? Que van hasta 6 dimensiones en nuestro caso de este indicador. Por lo tanto, lo que vemos es que en el año 2006 el 60% de los menores de 18 años tenían al menos una privación, ¿sí? Que es la suma de estas áreas. Y pasa en el 2014 a 37%. El 37% de los menores tenían al menos, tenían al menos una privación en el 2014. ¿Sí? Hay una caída muy importante de la cantidad del porcentaje de menores que tienen al menos una privación. Hay una caída también importante de los que tienen 4 y más, como se ve, ¿no? El área se reduce y eso también es un dato importante a destacar. En esta tercera lámina de dimensiones lo que vemos es la superposición de privaciones. Antes les mostrábamos el porcentaje de menores que eran privados en una de esas dimensiones, y ahora lo que vemos es en cada una de estas, pero que a la vez está superpuesta en esos hogares con otra. ¿Qué quiere decir? La barra azul, ¿sí? Supone que solo son privados en esa dimensión y en ninguna más, por eso ahí dice en ninguna más. Pero a medida que vamos pintando esas barritas, es en una más, ¿sí? En 2 más, en 3 más. Lo que nos muestra esta lámina, o que queremos resaltar, es que más del 40% de los niños, niñas y adolescentes que tienen carencia en la dimensión educación, no la tienen en ninguna más, ¿sí? Por lo tanto, van a tener una privación y van a estar en el conteo de privaciones de nuestro indicador, porque como les comentó Mayra, consideramos los que tienen al menos una. Por el otro lado, lo que vemos, ¿sí? Las barritas, ahí presentamos de manera decreciente esas barras azules, lo que quiere decir es que, por ejemplo, en el caso de la dimensión vida y salud, es muy bajo el porcentaje, un 14% de los que solo tienen o son privados en esa. Hay una gran superposición con las otras dimensiones, ¿sí? El 86% de quienes tienen esa carencia también son carentes en alguna de las otras. Ahora les vamos a presentar los resultados del indicador nacional.
Y voy a detenerme un momento en esta lámina en la que presentamos los tres indicadores de la metodología de Kyle y Foster: el recuento, la intensidad y el índice de privaciones múltiples. ¿Qué significa esto? Para el 2006 y el 2014, y siempre hablando de los menores de 18 años. La línea azul nos muestra el recuento, quiere decir el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que son privados en al menos una dimensión de las que consideramos. Sin embargo, la línea roja sí nos está mostrando la intensidad, que quiere decir que de quienes son carentes, del grupo que son carentes, lo son en promedio, ¿sí? Por ejemplo, en el 2006 en un 36% de los indicadores. Y pasa esa cifra en el 2014 a un 30% de los indicadores. Es algo así, una medida de intensidad que nos dice cuán privados multidimensionales son los que son privados multidimensionales, ¿sí? Entonces, la línea azul es el recuento, la línea roja es la intensidad, y el producto de ambas nos está presentando el índice de privaciones múltiples, que es la línea verde. Vale aclarar esto porque muchas veces estamos hablando en el documento de recuento, y quiere decir eso, ¿no? El porcentaje que son privados al menos en una, pero en otros casos hablamos del índice de privaciones múltiples y es el producto de las dos, es el recuento y es la intensidad, ¿no? Nos está mencionando o explicando ambas. Este índice de privaciones múltiples, que ahora de aquí en más llamamos IPM, cae de manera importante del 17% al 11% de 2006 a 2014, pero tiene su principal caída entre 2008 y 2012 y prácticamente se mantiene estancado en los últimos 2 años, manteniéndose en un 11%. A su vez, el indicador nacional, este IPM, lo hicimos por grupos de edades, ¿no? Por tramo de edad. Los menores de 6 a 11 años, de 12 a 14 y de 15 a 17. Y lo que vemos claramente que en todo el periodo el indicador de privaciones múltiples del grupo de 15 a 17 años es el más alto, ¿sí? La línea violeta que se mantiene por encima de todas en todo el periodo. Esto se debe principalmente a la dimensión educación, ¿sí? Es un grupo que presenta grandes problemas de asistencia y rezago, y nosotros es lo que estamos considerando en esa dimensión. Le sigue también es a destacar una muy alta una gran variación entre el 2006 y el 2014 de los menores de 6 años, ¿sí? Del grupo de más pequeños, y que también se deben a la dimensión educación y tiene que ver con la mayor cobertura educativa en 4 y 5 años. Pero como ven, todos los grupos presentan una tendencia decreciente en el periodo, y eso también es importante destacar. En el caso del análisis territorial, o sea, este mismo índice que les estoy presentando por departamento para los menores, vemos una foto muy similar a la que nos presentaba las necesidades básicas insatisfechas en el documento coordinado por el INE, por Calvo, en el que el norte presenta claramente los mayores índices, el sur, más Colonia y Flores, los menores índices, ¿sí? En el norte estamos hablando de cifras que andan en Salto en el 22%, en Artigas en el 19%, ¿sí? Son las cifras mayores cuando estamos hablando de un indicador global que anda en torno al 11 y 12%. En este caso fue un análisis realizado por el censo, y en el documento también les presentamos, por ejemplo, la contribución de cada una de las dimensiones en cada uno de los departamentos, y es interesante ver cómo eso cambia, y en la región norte la dimensión estructural de vivienda pasa a tener una contribución muy importante en el indicador. Justamente la contribución de las dimensiones al indicador global. ¿Qué es lo que nos está mostrando esto? Es cómo contribuye cada una de las dimensiones al IPM al global, y lo que vemos es que las dimensiones que más explican y sumadas son el 50%, o sea, explican el 50% del índice global, son el confort y la dimensión estructural de vivienda. En todo el periodo se mantienen que explican un 50% de ese indicador, si bien cambia la importancia relativa, ya que a partir del 2010 pasa a ser el estructural de vivienda el que más contribuye y el confort queda en el segundo lugar.
A su vez, vemos una tendencia creciente de la contribución del indicador de educación también al índice global. Por último, les presentamos el cruce entre pobreza monetaria y privaciones múltiples. ¿Qué significa esto? De algún modo ver o identificar, que esto también lo presentamos más detalladamente en el trabajo, la interacción que hay entre los hogares que son pobres monetarios, ¿sí? Y tienen o no carencias múltiples. ¿Qué quiere decir? Este cuadro presenta menores de 18 años sin carencias o con al menos una carencia, ¿sí? O una privación, acá hablamos en este caso indistintamente, carencia y privación, sin carencias o con al menos una, y no pobres monetarios y pobres monetarios, en el cuadrante de arriba el 2006, en el de abajo el 2014. Y ahí vemos las interacciones en estos 4 distintos grupos que nos van quedando y cómo fue cambiando del 2006 al 2014. Y hay varias cosas que se pueden ver y decir y me parece que dan como para pensar este cuadro, que tiene que ver con por un lado vemos que los hogares sin carencias y no pobres monetarios aumentan, ¿no? Y de manera importante eran el 37% de los menores, dije los hogares y en este caso es de los menores, el 37% de los menores pasan al 59%, ¿sí? Por otro lado, los menores que en el 2006 eran pobres monetarios y tenían al menos una dimensión privada eran el 36% y pasan a ser un 14% en el 2014. ¿Sí? Y esto tiene un correlato que ¿cuál es? El grupo que no pobre monetario, pero que tienen al menos una carencia, pasa a ser del 11% en el 2006 al 23% en el 2011. O sea, aún hay un 23% de los menores de 18 años no pobres monetarios, pero que continúan teniendo al menos una privación. Eso justamente lo que acabo de comentar tiene que ver con lo que hoy hablábamos, ¿no? La pronunciada caída de la pobreza monetaria y la no tan acentuada caída de la pobreza multidimensional, que es lo que nosotros estamos viendo en esta gráfica, ¿sí? Sí, una caída, pero digamos de algún modo una caída con rezago, ¿sí? Y lo que planteamos ahí, esta pobreza multidimensional es un indicador más estructural, entonces no está respondiendo de forma inmediata a esa mejora de los ingresos, responde con algún tipo de rezago. Los hogares realizan transformación de sus activos, ¿sí? Pero con algún rezago en el tiempo, y creemos que esta gráfica es bastante elocuente en ese sentido, ¿sí? Acá mostramos el indicador desde el 91 al 2014, ¿sí? El indicador que presentamos en el trabajo del 91 al 2014 y su cruce con la pobreza monetaria. El corte tiene que ver con las líneas que usamos, ¿sí? En el primer periodo usamos la línea del 97 y en el segundo la línea del 2006, por eso dejamos ahí un año en el 2000 en el corte, pero se ve una pronunciada caída de la pobreza monetaria, sobre todo a partir del 2005, y una caída con más rezago de la pobreza multidimensional. Por último, realizarles algunos comentarios finales que queríamos destacar y bueno, y abrir un poco para el intercambio. Nosotros el IPM claramente presenta una caída importante en el periodo 2006-2014, pasa del 17 al 11%, casi un 11%. Acá en este sentido lo que queremos destacar es que lo que hoy planteaba Mayra, sabemos que este indicador tiene cierta sensibilidad, obviamente, a las dimensiones que uno elige, al ponderador, al umbral. Nosotros hicimos, o sea, somos conscientes de eso, es parte de esta metodología, hicimos un análisis de sensibilidad y lo que justamente encontramos en ese sentido es que la tendencia, los valores se modifican, pero la tendencia en el periodo es clarísima e indiscutible, ¿sí? de esta caída en el indicador de pobreza multidimensional, con una reducción bastante pronunciada, sobre todo en el 2008 y 2012, y un cierto estancamiento en los últimos años.
Es claro que las dimensiones que más contribuyen son el confort y las condiciones estructurales de vivienda. Ambas explican el 50% del índice de privaciones múltiples en todo el periodo, eso también es sostenido. A su vez, el grupo que más contribuye a este indicador global es el grupo entre 15 y 17 años, ¿sí? Cuando analizamos la contribución por grupos de edades, este es el grupo que indiscutiblemente en todo el periodo realiza una contribución, explica más ese indicador. Y por último, en el análisis territorial vemos que es indiscutible también que la región norte es la que presenta las mayores privaciones, pero a su vez nos parece interesante que la dimensión estructural de vivienda sí tiene un mayor peso que el confort en esa región también, distinto de lo que encontrábamos en el indicador total. Por último, la fuerte reducción de la pobreza monetaria y la reducción menos acentuada de las privaciones múltiples, como recién les mencionaba, genera que aumente un porcentaje de personas que no son pobres monetarias, pero que aún siguen siendo privadas, están privadas en una dimensión. Veíamos ese porcentaje de menores de 18 años, casi el 40%, que sí están privados en la dimensión educación. O sea, acá hay un grupo que creemos que donde la política pública podría poner el foco, y nos parece también interesante como dejarlo hoy sobre la mesa. Así que muchas gracias a todos.